Bueno, buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a esta charla organizada por el Grupo Cohen, como todos los meses. Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Ya tenemos un quórum importante, en donde, un poco como venimos haciendo en las últimas charlas, dado el tiempo y la apertura de mercados, etcétera, concentrar en algunos temas. Obviamente van a quedar afuera tantos otros, pero vamos a tratar de hacer foco en las cuestiones que por ahí en el corto eh, son relevantes de mencionar. ¿Por qué nuevo mundo, viejos problemas? Bueno, básicamente quiero focalizar en un punto que es el energético, ¿no? El que tiene que ver con esta revolución de la lucha contra el cambio climático y lo que ello ha implicado en materia de desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero han aparecido viejos problemas vinculados a este nuevo mundo, ¿no? Importante mencionar, algunos gráficos que nos sitúen, ¿no? Nos ubiquen un poco dónde estamos. Por ejemplo, Reino Unido, porcentaje de generación eléctrica con combustibles fósiles, ¿no? 80%, que se ha reducido a un 40%, renovables, que estamos 40-40, dentro de renovables vemos que la producción eólica llegó en el 2020 a un 20% de la producción eléctrica, lo cual es buenísimo desde el punto de vista de este nuevo mundo. Ahora, tenemos viejos problemas que tal vez hay que remontarse 5.000 años para atrás, que es la importancia del clima. Cuando uno va hacia energías renovables, el clima empieza a jugar un rol muy importante. Y como pasa en gran parte del norte de Europa y como principal fuente de generación renovable, que es la eólica, si no sopla el viento, tenemos un problema. Y eso es lo que, entre otras cosas, han afectado y han revolucionado el mercado energético en este año, ¿no? Donde parecía que el petróleo ya no servía para nada, el gas no era el combustible de transición, y de pronto empezó a faltar gas, petróleo e incluso el denostado carbón. Entonces hay que buscar, en principio, razones por el lado para entender la transición. Después hay temas estructurales. Tampoco vamos a hacer una charla de energía, pero sí mencionar algunos puntos, como ya había sucedido en un primer rebrote de precios del gas y de la electricidad allá por febrero, marzo, cuando también dejó de soplar el viento, y efectivamente se sintió muy fuertemente en agosto y septiembre. No solo hubo un problema con la oferta, porque dejó de generarse energía renovable, sino que además Europa vivió la temporada de temperaturas más cálidas, extremas, dicen, según las estadísticas, en 500 años. Entonces, se te va la demanda para arriba, porque hace calor, hay que prender los aires, hay que aclimatar los ambientes, y se te desploma la oferta producto de un evento climático. El evento climático está estrechamente relacionado con el del calor, esos extremos o esos climas de mucho calor sin viento, claramente son un problema para el esquema energético que estamos pensando a nivel mundial. Y requieren de cambios, ¿no? De cambios que permitan tomar mucho de todos estos temas desde otra óptica. Entonces vemos, ¿no?, cómo vuela, ya habíamos visto a principio de año estos saltos en el precio de la electricidad,
bueno, la locura de estos últimos meses, no solo en Reino Unido, sino que afectó también a otros países. Entonces vemos una primera cuestión, un primer approach del tema resumido, muy compacto, de la doble combinación climática que afectó la oferta y la demanda, provocando que cruja toda la estructura energética, en este caso europea. Algo parecido, después vamos a ver qué sucedió en Asia. Además, un evento como fue el huracán Aida en Estados Unidos, que recorta muy fuerte la producción del Golfo de México y que tarda esa producción en volver a ponerse, en volver a la situación normal. Recién ahora, todavía no hemos llegado al nivel pre-huracán Aida en la producción norteamericana de petróleo. Los chinos tienen la ola de COVID, paran las minas de carbón y también con una ola de calor se quedan sin carbón. Entonces, hay una combinación en un mundo que sale de una pandemia, con todo el supply chain desbordado, con problemas todavía en países como por ejemplo Rusia, que está entrando en una semana también ahora de cuarentena, que genera un signo de interrogación en lo que es la provisión normal de gas y petróleo para Asia y para Europa, que van provocando, digamos, una situación coyuntural que es la que atravesamos. Fíjense que en Europa empiezan a soplar los vientos, como estuvo pasando ya en las últimas semanas, se reduce la ola de calor, de hecho en Francia hoy están todos con la campera hasta acá del frío que hace, y la situación empieza a normalizarse. Obviamente que esta coyuntura deja heridos. Y deja heridos desde lo coyuntural, pero desde lo estructural, porque cuando uno mira, y esto empezamos a aprovechar hacia mercados emergentes, hacia Latinoamérica y hacia nuestros países. Fíjense lo que es la inversión, el CAPEX, en sectores de materials, de commodities, y en sectores como el de energía. Un desplome mayúsculo desde el año 2013, donde tuvimos la gran crisis global, el rebote y el desplome. Quiere decir, el mundo ha estado invirtiendo mucho en energías renovables, ha estado invirtiendo mucho en tecnologías, en nuevas aplicaciones, en nuevos dispositivos, en nuevos programas, en minar criptos. Todo eso implica grandes inversiones en lugares con servidores, los servidores de Amazon, de Mercado Libre, el desarrollo del comercio online, todo muy lindo, pero eso hay que enchufarlo a algún lugar. Cuando vamos a donde lo tenemos que enchufar, el mundo había decidido, después de Fukushima y demás, que no, la energía nuclear no iba más. Con el tema del cambio climático, los combustibles fósiles tampoco iban más, y que todo iba a ser renovable. ¿Y en qué terminamos? En la mayor quema de carbón en la historia del mundo en los últimos meses. Entonces, esto requiere un replanteo que puede llegar a ser positivo después de una década de ostracismo para una región como la latinoamericana. Es decir, volver a pensar las cadenas de supply chain mundiales, el nivel de infraestructura necesario para este nuevo mundo, lo que implica la electrificación del nuevo mundo, en materia de la necesidad de cobre para los cables, de acero para la construcción de nueva infraestructura,
de litio, de minerales, que por otro lado contaminan. Entonces ahí estamos en una cuestión que los defensores, que conozco mucho desde hace muchos años, siguen diciendo que la energía más limpia, que genera menos problemas en toda la cadena, sigue siendo la nuclear. Pero bueno, ese es un tema para el futuro. Entonces, vemos, por ejemplo, que después de toda esta crisis, Europa busca depender más del gas como combustible de transición. China, ¿qué dice? Bueno, no podemos seguir quemando carbón de esta manera y definitivamente dependemos mucho del carbón. Vamos a abrir el sector de la exploración y producción gasífera y petrolera a las grandes empresas mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Europa empieza a hablar nuevamente de la energía nuclear y vemos cómo de alguna manera ponemos los pies sobre la tierra en este nuevo mundo que tiene viejos problemas y empezamos a pensar en que el camino hacia lo renovable y demás no es ni tan lineal ni tan friendly y requiere invertir en viejas fuentes energéticas que permitan una transición hacia el 2050, que es un poco el horizonte, y en ese sentido podría ser, volviendo un gráfico atrás, una buena noticia para países como los latinoamericanos, que cada uno en su distinto o en su rol diferente son productores de materias primas. Dicho esto, vemos que esta suba de la energía, sumado a los problemas que hay en el transporte global, los problemas que hay en la producción global, los problemas con los que se encontraron muchas cadenas de producción con dependencia de un chip o de una caja de cambio o de un faro o de un levantavidrio eléctrico que se producía solo en un país y ese país entró en cuarentena estricta y por ende se quedaron sin un componente que les afectó toda la producción global. Quiere decir que también hay un cambio de fondo, que es ir a un mundo menos eficiente, pero más seguro. O sea, tener un cierto colchón. El mundo venía trabajando sin colchón, venía trabajando just in time, con una producción y un comercio mundial altamente eficiente, que permitió a las compañías ganar en mucho margen, ganar o expandir mucho sus márgenes de rentabilidad, tener que ir a un nuevo modelo, porque lo que la pandemia nos ha enseñado es justamente que no se puede trabajar tan al límite y que si se trabaja tan al límite puede tener implicancias como la que estamos viendo en materia de inflación, ¿no? Con una muy fuerte aceleración inflacionaria que el Fondo Monetario y todos esperamos que se encarrile. La aceleración inflacionaria tiene que ver con estos problemas, sumado a la crisis energética transitoria producto del clima, con componentes estructurales que hay que corregir. Y tercero, una base de comparación. Justo estamos comparando con los niveles de inflación más bajos de la pandemia. Esos efectos deberían comenzar a corregirse hacia el primer y segundo trimestre del año que viene y por ende la inflación empezar a ceder y a bajar. Cuando uno mira, por ejemplo, la inflación de salarios, vinculado también con la volatilidad que implicó la pandemia, no vemos por ahora una situación estructural inflacionaria. Vemos que no ha cambiado el patrón y que por ende la Reserva Federal tiene margen en el concepto de inflación transitoria
de ir haciendo algo gradual. Pero, y un gran pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que los bancos centrales paniqueen, sean presionados y tengan que tomar un view monetario más duro, producto de esta inflación transitoria, más elevada, pero que cada vez se debate más si la inflación es transitoria o no. Entonces, los que hacen política monetaria tienen una enorme presión con ese concepto de transitoriedad, que los puede llevar a, en un camino que han trazado gradual, donde las subas de tasas recién van a estar hacia finales del año que viene, a que la cosa se anticipe o se acelere. Y ese es un riesgo que tienen los mercados hoy por hoy, que vienen comprando este escenario de gradualismo, los activos de riesgo siguen subiendo, las ganancias empresariales sustentan esa suba, los ratios de evaluación se encuentran muy altos. Todo eso se concibe en un escenario de políticas monetarias gradualistas. Yo creo que van a ir por ese camino, que el escenario base es que vayan por ese camino, pero existe el riesgo de lo otro, el riesgo de que los bancos centrales, desde mi óptica, se equivoquen y tengan que sobreactuar cambiando este camino gradualista que trazaron. Quiere decir que el mundo es un nuevo mundo, es un mundo que tiene que corregir cosas del pasado, sobre todo en el mercado energético, tiene que corregir cosas en el supply chain global, tiene que trabajar con otro colchón, tiene que invertir más. Para trabajar con otro colchón hay que invertir más, porque yo no solo puedo tener un proveedor de determinado circuito o determinado chip en Malasia, sino que voy a necesitar otro en otro lugar del mundo. Seguramente voy a tener que trabajar con otro nivel de stocks. Ya lo estamos viendo en Europa, que dice, bueno, dupliquemos la capacidad de almacenamiento, tanto del almacenamiento de gas en tierra como de las plantas de LNG y de regasificación en las costas. Aumentemos la inversión, como dice Putin, bueno, vamos al Nord Stream 2. Bueno, ese aumento de inversión implicaría mayor demanda de commodities y que no solo este nuevo mundo sea un mundo tecnológico, ¿no? En donde se necesitan más servidores para el comercio online, para las redes, para las plataformas, para minar criptos, sino que se necesita también una infraestructura para que todo ese mundo tecnológico pueda desarrollarse. Y ese es el gran tema para Latinoamérica, en donde Latinoamérica, ya sabemos y venimos diciéndolo desde hace un tiempo, está totalmente fuera del radar global, no existe en el radar mundial. Todo ha sido Asia. ¿Por qué? Porque en esa cadena de integración global, Asia es el que se ha llevado todas las inversiones. Hoy todo se produce en Asia. Y Latinoamérica tuvo su década dorada, que tiene que ver con ese gráfico que les mencionaba, donde la inversión volaba, y ha caído en el ostracismo. Pero esto parece inicialmente como estar cambiando. Y ahí es donde uno tiene alguna expectativa positiva asociada a una relación riesgo-retorno con los activos más baratos del planeta. Digamos. Si uno ve que las bolsas en el mundo están caras, sobre todo las desarrolladas, porque digamos que China, después de la caída que tuvo, está muy barata, pero tiene un riesgo regulatorio alto. Las bolsas latinoamericanas son de las más baratas del planeta. ¿Por qué? Bueno, por todo esto que hemos venido mencionando, pero el último año ha sido distinto, ¿no? El último año
hemos visto que todo lo que vende Latinoamérica ha subido mucho de precio. Vemos que los países han crecido. Cuando por ejemplo vemos lo que ha sido el Brasil tan denostado de Bolsonaro desde su gestión, ¿no? Y sobre todo desde la pandemia a hoy, lo bien que le ha ido económicamente, lo que ha crecido el PBI, aunque los activos no han ido para ningún lado y de hecho tienen la moneda, una de las monedas más subvaluadas del mundo, donde hoy se estima que está entre un 25 y un 30% barata en relación a sus fundamentos, porque típicamente el real se mueve con los commodities volaron y el real sigue en 5.60, 5.70, que bueno, tiene que ver con que yo creo todavía los flujos, los portafolios no han cambiado su forma de invertir, ¿no? Entonces se sigue invirtiendo en las Apple, en las Microsoft, en las Amazon, en las Facebook, en los Tesla, y Latinoamérica tuvo algo de entrada de plata a finales del año pasado y después no mucho más durante el resto del año. Cuando uno mira los fundamentos dentro de esta, digamos, decadencia, de estos 10 años durísimos que uno lo ve en los gráficos, por ejemplo, acá de Brasil, en donde la deuda sobre el producto o la deuda en términos generales ha ido subiendo. Brasil aplicó un plan más razonable a partir del año 2016, tuvo la pandemia, pero incluso hoy uno encuentra que Brasil es uno de los pocos países del mundo que tiene el mismo nivel de deuda en relación al PBI que antes de la pandemia. Eso es bastante raro de encontrar, lo cual habla de lo que ha sido el crecimiento económico brasileño desde el final de la pandemia a hoy. Vemos un Brasil que las estimaciones del presupuesto y demás indican que el gasto primario en el 2022 va a ser el menor desde la mitad de la década del 2000, ¿no? Corrigiendo. Corrige también y bajan muy fuerte el gasto en el déficit financiero, ¿no? Lo que es el gasto en deuda. Reducen empleados públicos, gastan menos en empleados públicos. Entonces, vemos que en los últimos años, y me focalizo, digamos, en Brasil, porque es el que venía, digamos, con una trayectoria preocupante hasta el 2016, y a partir de ahí estabilizó el barco, y a partir de la pandemia y la recuperación de los commodities, empieza a haber como un shock positivo macroeconómico que todavía no se siente en sus activos financieros. ¿Dónde uno puede resumir esto? Una economía que va para arriba, indudablemente son ganancias de las empresas que van para arriba. Si los valores de las empresas no van para arriba, eso significa que los ratios son los que se caen. Saquemos la volatilidad de la pandemia y hoy encontramos ratios de evaluación que no se veían, que son típicamente pisos para la bolsa brasileña. Si uno mira la bolsa, el Bovespa como un todo, tenemos que ir a la crisis de Dilma. O sea, tenemos que encontrar un Brasil en un momento totalmente desquiciado y perdido, que estaba tan barato como lo está hoy. Es cierto que tiene problemas, es cierto que tiene discusiones, tiene un gran problema Brasil, porque la verdad que macroeconómicamente y ha pasado muchas de las reformas que tenía que pasar. Brasil tiene un gran problema que para los emergentes es el gran tema, que es un problema político. Hay un conflicto de poderes que lleva a una inestabilidad en términos de cuál es la dirección que va a tener Brasil. Pero bueno, mucho de todo esto parece estar fijado en los precios, en las valuaciones, pero uno no estaría mirando Brasil, Chile, Perú, incluso con los cambios políticos que ha tenido,
Chile con el riesgo político que también tiene, y hasta Argentina, diría, si uno no pensara que puede haber una nueva dirección global. O sea, me refiero a un nuevo ciclo de commodities más favorables, que es algo que creo que esta pandemia y este nuevo mundo ha traído a colación viejos problemas, y estos viejos problemas tienen que ver con mucho de toda esta subinversión que hubo en la producción de commodities. Entonces no hay commodities. Al no haber commodities, los commodities tienen que valer más. Y ahí es donde cambia la dinámica de los últimos 10 años. Entonces hay una posibilidad con un alto riesgo. Esto obviamente no es comprar bolsa norteamericana, está comprando bolsas de países emergentes, y dentro de los emergentes los periféricos, como es Latinoamérica, pero con una dinámica que sigue siendo positiva. Es cierto que la performance de los activos no ha sido buena, es cierto, como ha pasado en todo el año, ¿no? Que China, que Chile, que Brasil, que Perú, no han tenido una buena performance. Sigue siendo la bolsa de los desarrollados. Ya no diría solamente la bolsa de los tecnológicos, porque los papeles que tienen que ver con commodities y con estos viejos problemas han estado subiendo mucho en las bolsas desarrolladas. Hablo de, por ejemplo, los Alcoa. Y me parece que ese es como un primer dato. Empieza a repricearse el sector a nivel mundial. Es cierto que el flujo empieza a ir hacia los papeles de los mejores países, pero si los precios se mantienen altos, cosa que debería suceder en un mundo que tiene que invertir más, debería ese escenario trascender hacia Latinoamérica. Esperemos que así sea, porque en este mundo, en este nuevo mundo tan tecnológico, tan de energías renovables, es como que Latinoamérica no tiene ningún rol para jugar. Porque fíjense lo que produce Latinoamérica. Si, por ejemplo, el mundo pasa a ser todo de energías limpias, bueno, Colombia, que es un país exportador de petróleo, Ecuador, que es un país exportador de petróleo, ¿qué rol juegan? El caso de Chile puede ser distinto, porque al exportar cobre, y el cobre necesitarse para la electrificación global, bueno, el cobre forma parte de alguna manera de este juego. Agreguemos el tema del litio. Pero bueno, no me quiero extender mucho más con esto, así voy a lo local. Bueno, jugando el rally de Santa en los mercados globales. El mercado viene teniendo una trayectoria muy parecida a la típica estacionalidad, la corrección de septiembre-octubre, y acaba de arrancar una nueva pierna alcista. Noviembre suele ser uno de los mejores meses para el S&P. Las ganancias empresariales sustentan esta suba. Las empresas vienen presentando muy buenos balances, la actividad económica sigue siendo buena. La amenaza de la inflación está ahí latente. En teoría, la mayor probabilidad es que eso sea transitorio. Hay un riesgo que altere los planes de los bancos centrales. Es un riesgo, no es el escenario base. Con lo cual seguimos expectantes, esperando un poco que este rally de Santa también suceda este año y le permita a las bolsas globales tener una recomposición y una pata alcista hacia finales de año. Nosotros, como venimos escribiendo nuestros informes y demás, a estos niveles de evaluación y mirando más la composición de las bolsas, para esta última pata seguimos prefiriendo la bolsa europea, un EZU versus la bolsa norteamericana. Eso no implica que uno no tiene bolsa norteamericana, pero por ahí en las ponderaciones incrementás un poquito más la ponderación de Europa en relación a la ponderación de bolsa norteamericana. Ya sea SPY o QQQ o IWM
como exponente del Russell 2000. Tema local. A ver, armamos un árbol de decisión como para pensar algunos escenarios a futuro. No quiero que esta charla tampoco sea política, pero es importante entender los caminos que tenemos. Hoy justamente se los recomiendo, salió una nota de Melconian en La Nación, que me parece con su brillantez, un clarísimo resumen del camino al cual el camino que tenemos por delante, ¿no? Que coincide un poco con nuestro view en el sentido de que acá no hay ningún camino positivo. Digamos, hay caminos malos y menos malos. Pero no hay por ahora, hasta que políticamente la Argentina decida encarar un plan de estabilización con los costos políticos que ello tiene inicialmente, después es toda ganancia, vamos a transitar por esto, ¿no? Entonces pensamos dos posibilidades de cara a la elección legislativa, ¿no? Que el oficialismo pierda o que el oficialismo gane. Uno diría que la probabilidad de que gane a nivel país definitivamente no existe. A nivel provincia de Buenos Aires, bueno, el movimiento de Cristina fue inteligente, le dio el poder a los intendentes se están movilizando, porque Cristina les prometió que si dan vuelta a la elección y recuperan la provincia, el candidato a gobernador de la próxima, del 2023, va a ser de los intendentes, ¿no? Como que la cámpora desaparecería y vuelven a ganar poder los intendentes. La verdad es una movida muy inteligente de Cristina, con lo cual los intendentes están movilizándose. ¿Le alcanza, no le alcanza? Uno tiene más o menos los números. La elección, la verdad que fue la de Juntos, muy parecida a la del 2017. Hay que ver cuánto voto de Manes puede perder Santilli. Pensemos que ninguno, bueno, puede llegar a 3.9 millones de votos en provincia de Buenos Aires Juntos. ¿Qué pasa con el peronismo? Recupera los votos de Cristina, saca 3.5 millones. Recupera lo de Cristina y algo más porque los intendentes se movieron. 3.7, 3.9. O sea, empate es el mejor escenario al cual puede anhelar el oficialismo en un contexto macroeconómico como este, donde no han logrado armar la previa típicamente peronista, ¿no? Donde no lograron bajar la inflación y por ende no lograron mejorar el salario real y por ende no lograron ese momentum peronista, ¿no? Entonces el escenario más probable es la derrota. Si la derrota es digna, ¿qué sería digna? Y bueno, ganan los senadores en los distritos que perdieron, como por ejemplo La Pampa, empatan o ganan la provincia de Buenos Aires, pierden a nivel país, y ahí tenemos un escenario donde Cristina sale fortalecida. Por ende tiene mayor poder dentro de la coalición. Y Cristina medio que se hace cargo de la cosa. Ahí lo vemos a Feletti, casi como el reemplazante natural, ¿no? Lo pusieron en el banco de suplente de un Guzmán, y eso nos llevaría al escenario de populismo sin plata. Hoy lo explica, digamos, muy bien Melconian, es intentar volver al 2011-2015, de que no explote ninguna bomba, contener todo, pero yo coincido con Melconian de que hoy no tenés margen como para eso. Por eso lo llamamos el escenario vuelven los mid-70s, ¿no? O los 80s, o los 70s. Escenario complicado, donde puede llegar a darse algún overshooting inflacionario, porque definitivamente no hay plata para hacer lo mismo que se hizo entre el 2011 y el 2015. El otro escenario es el de una derrota indigna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Otra vez se comen una paliza, pierden la provincia de Buenos Aires por 3, 4, 5 puntos, los intendentes no sumaron nada, pueden ganar la provincia de La Pampa, pero pierden otras, es decir, que pierden la mayoría en el Senado. Y ahí, digamos, Cristina es la madre de la derrota, pasa a un segundo plano.
lo decimos. Una renuncia testimonial, otra vez una carta dura, no digo que vaya a renunciar a su cargo, pero se queda ahí desde la vicepresidencia criticando, más en un rol de opositora. Alberto, ¿qué hace? Hace lo que puede y hace lo que recomienda Melconian. Bueno, miren, ya hay que tratar de convivir con este 50-60% de inflación. La inflación es algo que necesitamos porque hay que licuar, ¿no? Dentro de la puja distributiva, como le gusta decir al kirchnerismo, el gran ganador es el Estado. Entonces va ahí llevando la cosa en un ajuste, ¿no? Porque la inflación permite licuar, mientras se tolere socialmente. Por eso este escenario lo hemos llamado dualdismo con inflación, ¿no? Después tuvimos un shock exógeno que supo explotar muy bien Néstor Kirchner. Este es el escenario que nosotros vemos con más probabilidad. Es el escenario de ir lidiando con el desastre macro. Devaluar, ajustar, licuar, pero el mercado te sigue creyendo, te sigue comprando los bonos, arreglás con el fondo, después le incumplís al fondo porque no lográs hacer lo que el fondo te pide, que el fondo te pide mucho, pero para lo que pide el fondo hoy no hay sustento político para hacerlo. ¿Por qué? Y porque Alberto hace lo que puede, es una especie de dualde sin mucho poder, apoyado o agarrado con alfileres por los gobernadores, que si socialmente la cosa se complica, todo el mundo se va a correr, entonces la culpa va a ser de Alberto. Y ese es el escenario más probable. Ese es el escenario más probable. Sin descartar este otro, ¿no? Que interprete Cristina que la derrota fue digna y quiera ir por un populismo sin plata. ¿Por qué no se puede hacer populismo? Vamos a comparar algunos numeritos con el 2009. Inflación del 15, ahora del 50. Reservas netas de 40.000 millones de dólares. Hoy, nada. PIB per cápita, la gente está peor. Desde el punto de vista monetario, tenemos una bomba. El Estado ya cobró todos los impuestos que podía cobrar. Pesa 10 puntos más sobre el PBI. Endeudados hasta la manija. Más no podemos estar endeudados, el doble de lo que estábamos en el 2009. Cepo, todos los que quieras. Entonces, no hay plata para hacer peronismo, populismo, como el que se hizo con la bomba que le entregó Cristina a Macri en el 2015. Uno de los grandes activos que le entregaba Cristina a Macri era una economía desendeudada. Porque como nadie le había prestado a Cristina, es lo que usó Macri. Se endeudó, pero ahora ya estamos endeudados. Y volvimos a emitir plata. Entonces estamos endeudados, cobrando un montón de impuestos, no hay mucho margen para seguir cobrando impuestos, y además monetariamente jugando el extremo. De las 3 fuentes de financiamiento posibles no hay ninguna. Bueno, hagamos lo que hay que hacer. No hay plafón político para hacer lo que hay que hacer. Porque hay que subir las tarifas 200%, que sabemos lo que políticamente le provocó eso a Macri. Nadie lo va a querer hacer. O hay que hacer un ajuste en el Estado fenomenal para reducir el déficit fiscal y dejar de emitir plata. Porque si no puedo subir más impuestos, tengo que emitir plata. O que alguien me la preste. Como nadie me la va a prestar, porque ya estoy endeudado, solo me queda la alternativa de emitir. Entonces, vas a ese escenario que llamamos dualdismo con plata, dualdismo con inflación, mientras socialmente se tolere. Y ahí vamos, en esa situación. Si no arreglamos con el fondo antes de diciembre, posiblemente vamos con estas liñitas para acá abajo, vamos a estar de nuevo con reservas netas muy cerca de cero. ¿Cuál es el gran error que ha tomado el gobierno? Es no arreglar con el fondo antes. Si hubiese arreglado con el fondo, se hubiese quedado con los derechos especiales de giro. Y hoy estaríamos con 5.000 millones de dólares más de reservas. Porque no habría que haberle pagado las 2 cuotas o la cuota que ya se le pagó y que hay que pagar ahora el 22 de diciembre. De la de marzo ni hablemos porque esa no se puede pagar.
pero al menos hablemos de estos 4.000 millones de dólares que pagamos este año. Y bueno, eso nos va obviamente presionando sobre la brecha. Fíjense lo que pasó cuando el año pasado casi nos quedamos sin reserva. ¿A dónde se fue la brecha? Entonces no hay que descartar escenarios de nuevo de mucho estrés. Por ahí la brecha no sube tanto porque el gobierno devalúa después de las elecciones. Ahora, ¿puede devaluar masivamente? No, tampoco, porque no tiene ningún ancla para después contener esa devaluación. Entonces, puede ir como pateando la pelota. Bueno, devalúa un poco más, acelera el ritmo de devaluación. Entonces, eso te permite seguir licuando, seguir ganando tiempo. La inflación cada vez más alta. La brecha altísima. Nada, es ir, digamos, lidiando con la situación. Lamentablemente no vamos a llegar para arreglar antes del 22 de diciembre, que era una de las cosas positivas, con lo cual va a haber que pagarle al fondo en diciembre y en enero. Eso nos va a pegar sobre las reservas. Claramente lo de marzo no lo podemos pagar porque no tenemos plata. Y acá va a haber que llegar a un arreglo. Firmar lo que sea en ese dualdismo con plata. Ojo que ese escenario de dualdismo con plata es un escenario inicialmente como más racional. Porque uno piensa, bueno, Cristina pasa a segundo plano. Entonces, bueno, agarra el ala más racional, pero que no tiene poder político para hacer las reformas necesarias, y trata de pilotear la cosa. Bueno, hablamos con los inversores, hablamos con los empresarios, arreglamos con el fondo, y bueno, y hacemos lo que podemos. Mucho va a depender del clima, cómo es la cosecha del año que viene, de los precios de la soja, para ver con cuántos dólares cuenta el gobierno como para ir en un escenario de ir lidiando con la situación. Claramente, uno como tenedor de pesos, uno dice, bueno, ¿quiero riesgo argentino o no quiero riesgo argentino? Si uno dice, no quiero riesgo argentino, bueno, me tengo que ir a comprar CDRs. Digo, y no puedo operar dólares con todas las restricciones que hay. Entonces voy a comprar CDRs. Dentro de los CDRs uno puede armar una cartera agresiva, con CDRs más timberos, o puede uno armar una cartera más defensiva, con CDRs vinculados mucho más a sectores defensivos, ¿no? Una cartera que tiene mucho más de Johnson & Johnson y Procter & Gamble y farmacéuticas, versus una cartera agresiva que tiene mucho más de CDRs chinos, latinoamericanos o tecnológicos. Si uno dice, bueno, los CDRs no sé bien qué son, o no quiero tener riesgo global, o están caros, entonces opto por ir a riesgo argentino, y bueno, ahí tengo el camino de los bonos corporativos, tenemos de todo, ¿no? Bonos corporativos de bancos, o bonos corporativos más seguros. Tecpetrol, PAE, Arcor, son empresas que operan en Argentina, pero son buenos nombres, buenos créditos. O digo, bueno, me voy a los bonos del gobierno, que son una alternativa, porque si pensamos que por ahí el contexto global cambia, vamos a un mundo donde los commodities de nuevo tienen algún mayor rol, y los bonos están a 35 de paridad, la relación riesgo-retorno no es mala para poner unos pesos ahí. Siempre con nuestro criterio. Los bonos que más nos gustan son los bonos que pagan cupones. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Dentro de estos bonos se le suma con el canje reciente, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires. O las acciones fierros, que es una de las cosas por las cuales las acciones están subiendo. Como ha pasado en los 80s. Entonces los Vista, papel que hemos recomendado mucho y la verdad que la han dado muy bien. Los Loma, más del año pasado, los Ternium, los Aluar, que Aluar recién se está despertando ahora con la resolución de su tema que tanto habíamos mencionado también eléctrico, los Pampa y hasta agregamos los YPF, ¿no? Pensar en, bueno, tengo pesos,
creo que los CDRs están caros, bueno, me voy por ahí por activos locales que estén extremadamente baratos y me pague la relación riesgo-retorno para aplicar estos pesos. Entonces son todas alternativas, ¿no?, dentro del menú del que tiene restricciones para operar dólares, que pueden ir hacia nuestros activos. Alguno diría, bueno, bonos en pesos, ¿por qué no? Bonos en pesos que ajusten por ser. Yo ahí, desde la relación riesgo-retorno, como veo que el problema sigue siendo cambiario, como veo que el problema sigue siendo monetario, prefiero estar dolarizado, y además, como el gobierno viene jugando medio al límite, prefiero tener bonos de baja paridad. Entonces, los bonos en pesos cortos tienen altas paridades. 99, 98. Por ahí si me voy a un par en pesos, bueno, ahí sí, pero no tiene liquidez. Tengo una baja paridad de un bono en pesos. Pero prefiero en un contexto como este moverme más en la curva hard dólar, baja paridad, posicionado en moneda dura, que deuda en pesos. Bueno, nada, vamos a algunos casos. Este es un gráfico que ya tenemos bastante agotado, que un poco muestra la diferencia y de por qué, ¿no?, que ya hace largo tiempo venimos hablando de que los mejores son 38, 41, incluso 35, porque son los bonos que pagan algún cupón. Y de hecho, hacemos un escenario de estrés, esto está hecho a precios de hace unos días, pero que sirve conceptualmente, y tomo los precios y digo, ¿cuánto voy a cobrar en cupones hasta que la Argentina empiece a pagar vencimientos de capital importantes? Que eso es después del primer trimestre del 2025. Entonces acá el número del 2024 incluye el primer cupón de enero del 2025. Lo aclaro porque está incorporado, si no el cupón del 2024 parecería como muy alto. Entonces digo, bueno, mientras la Argentina tenga que pagar poco, va a ir pagando. Después, cuando tenga que pagar mucho, bueno, este país siempre que tuvo que pagar mucho nunca pagó, entonces me quedo con ese concepto. Y cuando uno mira ese concepto, entonces si yo hoy compro los bonos a estos precios y puedo potencialmente cobrar estos cupones, llego a un resultado de que a qué precio queden definitivamente comprados y este camino es el que finalmente se da. Bueno, fíjense que los precios más atractivos justamente se dan en los bonos que más nos gustan, ¿no? El 35, el 38, el 41, es decir, los bonos que tienen cupones más altos. Seguimos por esa línea con los cupones, con los bonos hard dollar no la cambiamos. Y en términos de acciones, allí ya voy cerrando y dando tiempo para preguntas, yo veo que están afectando tres cosas. Uno, de cortísimo plazo, la clásica especulación que se anticipa, ¿no? Si siempre la bolsa subía la semana previa a la elección, donde iban a perder los peronistas, bueno, ahora como que está subiendo antes, como primera cosa. Segunda cosa, el tema de pesos a los fierros. Cuando los fierros están baratos, tengo pesos, bueno, ¿por qué no tener algo de un activo doméstico con miras al 2023 a buenos niveles de evaluación y atractivos? Pero también hay algo del contexto global, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, Loma, que fue un protagonista del año pasado, y este año no tanto. Bueno, cuando uno la ve comparada con Cemex, bueno, Cemex fue un protagonista también fuerte del año pasado, comienzos de este año, y después bastante menos. Cambian los flujos a nivel global. Vemos que, por ejemplo, ahora ha entrado mucha plata a petroleras con esto de nuevo mundo, viejos problemas. Y ustedes me dirían, no, pero los Exxon, esas no subieron tantos. Es cierto, ha entrado mucha plata sobre todo a petroleras chiquitas. Y cuando uno mira la región, básicamente hay tres petroleras que se mueven siempre juntas. Geopark, la colombiana con negocios también en Brasil. PetroRio, que es una brasileña, y
Vista Oil and Gas. Claramente Vista, durante el año pasado y comienzo de este año, que teníamos ese fondo que vendía, estaba descorrelacionada, pero fíjense cómo ahora en esta pata para arriba se mueven todas al unísono. Se mueven juntas acá Geopark con Vista, junto también con PetroRio. Entonces hay algo de contexto global, de plata entrando a esos sectores puntuales de empresas petroleras con crecimiento de 2 dígitos, ¿no? La producción, 20%, más de 20%. Y atractivos o muy atractivos niveles de evaluación. Entonces, también vemos que en el tablero local, ¿por qué sube esto y no sube lo otro? Hay que encontrarle alguna causalidad internacional. Cuando uno mira los bancos, ahí uno diría, pero los bancos no son fierros. Entonces, ¿por qué suben los bancos en un contexto como este? Bueno, ahí lo primero que yo también veo es que hay plata local entrando a índice Merval, a fondos de equity, y en el equity argentino lo que más pondera son los bancos. Lamentablemente, si uno compara lo que opera un Galicia con lo que opera un Aluar por día, tiene una diferencia abismal, lo cual obliga a que mucho institucional que quiera ir a algo de equity, de acciones, tenga que ir sí o sí a bancos. De todas maneras, los bancos vienen siendo de lo peorcito. Cuando uno mira la comparación, por ejemplo, con un Banco de Chile, bueno, encuentra que ahora Galicia está performeando un poco mejor que el Banco de Chile. Cuando uno lo compara con un Itaú, a un Galicia, bueno, bastante parecidos. Ahora arranca Galicia, pero fíjense que dentro de todo el ruido de cortísimo plazo que hay con el tema del Auxilio Brasil y romper el techo de gastos, los bancos en Brasil no están haciendo nuevos mínimos y de hecho están como queriendo ir para arriba. Me parece que hay plata entrando al sector a nivel también regional, un sector que, como muestro en estos gráficos, viene de capa caída, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú. Entonces hay que también poner un poco la dinámica de los papeles locales con la cuestión obviamente electoral, con la cuestión de alternativa de inversión de pesos y con la dinámica de los flujos globales. Entonces, ¿por qué de pronto se despiertan? Bueno, se despiertan entre otras razones porque empieza a entrar plata a ese sector en toda la región. El caso de Aluar es un poco como el caso de Vista, que estuvimos largos meses con Vista, ¿se acuerdan? Tuvimos como 9 meses con Vista compradas en 2.70 y el papel iba de 2.50 a 3, 2.50 a 3, 2.50 a 3 y no iba para ningún lado. De nuevo, vuelvo al gráfico, nos aburrió acá abajo. No solo nos aburrió, nos enojó, porque todas sus comparables subían y la nuestra estaba destruida. Hasta que, bueno, finalmente ese fondo, que es el que tenía una porción importante, terminó de vender y el papel se acopló al resto de sus comparables. El caso de Aluar es un caso parecido hoy por hoy, es un papel que sigue mucho al aluminio, a los papeles de aluminio mundial. Ahora con el tema del aluminio hay que diferenciar, porque como para producir aluminio necesitas electricidad y la electricidad se volvió un bien escaso, no es lo mismo una Alcoa, que en Estados Unidos no hay un problema eléctrico, que las empresas de aluminio europeas, donde en Europa había un problema con la electricidad, su principal insumo. En el caso de Aluar, recordemos la caída de las torres, invierno del año pasado, Transpa, Futaleufú. El gobierno no la autorizaba porque la línea de alta tensión ya se había arreglado para agosto y el gobierno todavía no autorizaba y por ende Aluar no estaba produciendo al 100%, estaba al 75, 80%, y eso es lo que se terminó de arreglar en los últimos días. Con lo cual Aluar, volviendo a producir al 100 en un entorno de este tipo, cuando uno lo compara con una Alcoa, donde
por más que están en distintos países, tienen distintos niveles de rentabilidad. De hecho, es más eficiente un Aluar que un Alcoa. Hay acá un desacople evidente que pone a Aluar en el tablero para aquellos inversores que deseen tomar riesgo argentino con sus pesos en una cartera doméstica, apostando a un sector muy interesante, donde si la inversión además aumenta en la próxima década, puede, además de tener un rezago hoy de corto plazo, tener alguna cuestión estructural positiva. Con esto termino. Mundo volátil, ¿por qué? Porque estamos en un nuevo mundo, pero con viejos problemas. Entonces aparecen tensiones. El crecimiento no parece ser hoy tanto un tema, sobre todo en Occidente. Tal vez en China es donde el crecimiento está más en duda. La inflación, la energía, claramente son los nuevos desafíos. Yo comulgo con la idea de una inflación transitoria. Primer y segundo trimestre del año que viene vamos a estar en otro contexto inflacionario. Ahí está el riesgo de una Fed trazando un ajuste gradual. Eso es bueno para los mercados. No es como muchos, o como en Twitter se dice, porque la Fed retira estímulo, la bolsa se tiene que caer. No, no existe esa relación tan directa. Pero, por eso digo, hay que monitorear que si la Fed amaga con ir por otro lado, que hoy el mercado nos descuenta, entonces ahí sí es un riesgo importante para el mercado. Las PASO dejan un peronismo golpeado, que está intentando recuperar el voto, eso acentúa las distorsiones macroeconómicas. El país, la caja, no son lo que eran en la era K. Lo que queda por ver es hacia qué camino vamos. Todos los caminos son duros. La gran pregunta es si pueden transitarse gradualmente o si además de los políticos llevarnos por este camino, nos llevan a una mayor crisis por intentar profundizar el camino erróneo. Tratar de repetir un 2011-2015 sería un gravísimo error. Esperemos que no suceda, que vayamos al escenario del dualdismo con inflación, que el contexto nos ayude y podamos ir transitando por esa delgada línea digamos, para llegar al 2023 y ver si ahí hay otro plafón político para encarar un plan de estabilización que nos permita empezar a cambiar la dinámica actual que tiene la Argentina. Bueno, termino, se me hizo larga. Lamentablemente pensé que iba a estar un poquito más corta, pero había, digamos, dos o tres temas importantes para mencionar. Acá me pregunto si veo una si vamos por el camino de los mid-70s, donde Cristina se hace cargo y uno ve que sus funcionarios, sus hombres empiezan a ocupar cada vez más carteras, es un escenario de algún descontrol inflacionario, no sé si lo llamaría hiper, de que la inflación sea una espiralización inflacionaria. Tiene mayor probabilidad. Puede ocurrir. No parecería ser el escenario más probable. El escenario más probable parecería ser el del dualdismo con plata, que ese es un escenario de inflación alta, decadencia, pero la vamos llevando. Otra pregunta por acá. ¿Motivo del sell-off de PBR y por ende afecta LWZ? Sí, diría que PBR por lo menos vale $10. El último gran sell-off lo tuvo Vale. Vale tuvo el sell-off por la caída del Iron Ore. Vale va muy de la mano con el Iron Ore. El Iron Ore había llegado a $220 la tonelada, hoy vale $120 la tonelada. Vale es una empresa china, más que brasileña. Entonces se conjugan un par de cosas. Además, en Brasil al real le pega lo que está pasando en Turquía. Turquía sigue devaluando, la remoción de la gente del Banco Central, bajaron la tasa de interés, un desastre lo de Turquía. Claramente no nos juega a favor. Entonces tenés como la combinación de todos los males, que uno no los ve en los datos económicos, no los ve en los datos empresariales, por eso las valuaciones están tan bajas.
Pero bueno, hay una combinación de factores que hoy te llevan a esta situación de una EWZ nuevamente en la zona de $30. Parecería ser más un piso que otra cosa, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelven sobre todo los temas domésticos, que son los que me parecen más interesan, que desde el 2016 a hoy siempre el Congreso los resolvió de una manera razonable. A veces por la fuerza, porque el mercado se les pone en contra, como está pasando ahora, otras veces por las buenas. Me parece que esta va a ser más por la fuerza que por las buenas, buscarle alguna solución al tema del financiamiento del Auxilio Brasil, que la solución más lógica sería que la Cámara de Senadores dé la sanción definitiva al impuesto al cambio de los impuestos a las ganancias, para que se pague impuestos a los dividendos, cosa que es inaudita. Pero bueno, el establishment brasileño frenó esa reforma que alineaba la ley de impuestos a las ganancias brasileña al resto de los países del mundo, pero bueno, sabemos que el establishment también en Brasil es muy fuerte, y ahí está la disputa política, ¿no? ¿Cómo ves la curva corta SER? Yo, si uno va a estar en SER, prefiero la parte larga. ¿Por qué? Porque tengo menos paridad. Y hay un riesgo, menor, pero hay un riesgo, de ese escenario de los mid-70s, que sería un escenario conflictivo para los bonos cortos. Así que yo prefiero ir a cosas con menos paridad, para tener una relación riesgo-retorno más favorable. ¿Ven que se dispara el blue? Difícil. Yo creo que hay que ver el resultado de las elecciones y ver qué pasa con la coalición de gobierno. Yo creo que la coalición de gobierno se rompe. Lo que no sé, creo que la mayor probabilidad, 60-40, es que vamos a que se quedan gobernando Alberto con los gobernadores, Massa, el fondo, intentan ir por un escenario de dualdismo con inflación. Ahí no deberíamos ver una disparada del blue. Deberíamos ver que sí, nominalmente las cosas siguen subiendo, pero no un escenario de estrés. Ahora está el otro escenario, el de la derrota digna, que agrande a los más radicales, y ahí es un escenario más complejo. Mi pregunta es si tenés un target de oil exit 2021, teniendo en cuenta todas las variables que explicaste con claridad y también teniendo que otros países jugadores de OPEC están más alineados. Muy difícil el tema del petróleo. Claramente me parece que con monedas centrales más devaluadas, porque convengamos que todos los países de monedas centrales devaluaron sus monedas. Lo que pasa es que es difícil ver que se devaluaron, de esto ya dimos 20 charlas. ¿Cómo vemos que se devaluó el dólar si también se devaluó el euro? Bueno, lo vemos con el precio de las otras cosas. Y por eso creo que tenemos un petróleo en niveles más altos estructuralmente. ¿Será 60, 80 dólares, 60, 90 dólares? ¿Llegará, como algunos presagian, a 120 dólares? No tengo tanto, digamos, profundidad en el tema como para saber al detalle eso, pero sí me imagino que el precio del petróleo va a estar en valores altos, que pueden ser entre 60 y 80, durante mucho tiempo. Y eso hace que las empresas petroleras estén muy baratas, que los fierros del mundo estén muy baratos. ¿Qué destraba un precio del petróleo alto? El shale norteamericano. Pero como Biden tiene presiones muy fuertes por el tema climático, el shale norteamericano tiene un pie en la cabeza. Entonces Biden quiere que produzcan petróleo los otros, algo inaudito, cuando el petróleo lo tiene ahí adentro. Pero bueno, en esa preconcepción ideológica es lo que provoca que el petróleo valga lo que vale. Porque si vos a este precio del petróleo le sacás el pie de la cabeza al shale norteamericano, Estados Unidos tiene 2 millones más de barriles diarios produciéndose el año que viene. No lo dudo. Pero bueno, ahí hay una decisión política. ¿Cómo ves la reelección de Powell? ¿Hay riesgo de que no lo vuelvan a elegir?
Sí, hay riesgo de que no lo vuelvan a elegir. Las apuestas están ahí, donde hoy la probabilidad cayó abajo del 50%, sobre todo después de que trascendieran que los titulares o el directorio de la Fed timbea en la bolsa. Y la verdad que eso éticamente, si bien no está prohibido, éticamente es discutible. De todas maneras, ahí el que, con el tema de minorías y demás, la que lo podría llegar a reemplazar tendría un perfil aún más heterodoxo, ¿no? Con lo cual, ahí lo que podemos incluso pensar es más devaluación del dólar. Tal vez ahí pueda ser con un euro para arriba, pero eso asegura aún más que los commodities van a estar altos. Que es, creo, a los latinoamericanos lo que más nos tiene que interesar, ¿no? En el caso de una derrota acá, puede acentuarse el rally de acciones. Sí y no, hay que ir mirando papel por papel, digamos. Un Vista a 2,70 era una ridiculez. Yo creo que Vista está llegando a su objetivo, que pueden ser 7, 8 dólares. Un Aluar debería valer el doble. Un Pampa puede seguir teniendo recorrido al alza. Un Loma da la sensación de que ya ha agotado bastante de lo que tenía para dar. Los bancos no tengo nada para decir porque es imposible saber cuánto puede valer un banco cuando básicamente el negocio es colocar la plata en el central y al tesoro, con lo cual una crisis más macroeconómica, la verdad que a los bancos debería pegarles mal. Los bancos no puedo decir mucho. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un Central Puerto. Sí, son fierros baratos, pero que el 100% del riesgo es regulatorio. Y para que Central Puerto pueda vender la electricidad a precio de mercado, hay que poner las tarifas. Pensemos que hoy el consumidor minorista paga solamente el 25% del costo de producir un megawatt. El 25%. De esa magnitud es el tamaño de ajuste que hay que hacer en las tarifas para que uno pueda medir a un Central Puerto con números o con un análisis profesional. Hoy lo que uno puede decir es, bueno, si la Argentina, con los K perdiendo, el peronismo unido perdiendo, es algo inédito, fue el gran Black Swan de las PASO. La Argentina toma otro rumbo, bueno, uno puede decir, hay apuestas ahí en TGS, en distribuidora de gas, generadoras de gas, pero ya con un concepto mucho más futurista, ¿no? Mucho más largoplacista. ¿Por qué te parece que esta vez el aumento de los commodities no impactó favorablemente los equities de la TAM? ¿No hay una sensación de bonanza como en esa época? Bueno, lo de la TAM de la década del 2000, digamos, tardó mucho tiempo en sentirse. Los flujos, pensemos que los flujos de inversión, hoy los portafolios de inversión, básicamente lo único que quieren es tecnología. Al extremo de que ahora además están invirtiendo en criptos. Hoy pensar en invertir en minería, en petróleo o en soja, no está en la cabeza casi de ningún portfolio manager. Para que estemos en la cabeza de un portfolio manager, hay que pensar en ser más fundamentalista. Y esa plata, si este ciclo se mantiene, esa plata tarde o temprano va a llegar. Porque si un Petrobras este año, que el precio promedio del petróleo fue mucho más bajo, pagó un 11% de dividend yield, Goldman Sachs espera que de acá al 2024 pague más de 20.000 millones de dólares en dividendos, al final del día el negocio financiero es comprar cosas baratas que paguen mucho retorno. Y ahí, en Latinoamérica, de eso está lleno. Entonces, es cierto que las cosas además se han descorrelacionado, pero digamos, uno de los principales temas y diferencia con la década del 2000 es que no ponderamos en los índices, no existimos. China es el 40% de cualquier índice emergente a nivel mundial.
que era Latinoamérica. He dado charlas de esto en el pasado, donde traje números y demás, donde era lo que significaba Latinoamérica para los índices emergentes en la década del 2000. Entonces, cambiar esa dinámica de esos flujos va a llevar tiempo. Devaluación gradual, sí, yo creo que no se puede hacer una gran devaluación, porque no hay ningún ancla. Lo que vos devalúes se pasa a precio. Lo que el gobierno debería intentar, lo explica muy bien hoy Melconian, es nuestro escenario base también, esto del dualismo con inflación, es de ir llevando la cosa. Devaluás, te salta la inflación, se te atrasa un poco más el tipo de cambio, tenés que volver a devaluar y así vas. El Banco Central va debatiéndose entre estabilidad y crecimiento. Cuando se queda sin reserva, corta las importaciones y acumula reservas. Cuando corta las importaciones, se le cae la actividad. Acumuló reservas, tiene que soltar reservas para levantar de nuevo la actividad. Es el juego de la sábana corta. Y ahí vamos. En un juego permanente, y ese es como el mejor de los escenarios, un juego permanente de precios relativos, ¿no? De los CDRs de empresas brasileñas, ¿cuál recomendás? Fundamentalmente diversificar. Yo diría que hoy no está para aventuras puntuales. Qué sé yo, Gerdau es una empresa que tiene también presencia norteamericana en el sector del acero, que si la inversión va para arriba, es una empresa que debería andar bien. Petrobras, pensando en el petróleo, es una de las petroleras más baratas, mejor manejadas del planeta. Los bancos están más baratos que los argentinos, algo inaudito, y allá pagan dividendos, le prestan al sector privado, hay récord de operaciones de M&A, de IPOs, hay negocios genuinos. Adentro de cada banco hay una fintech, ahora se va a hacer el IPO de Nubank, se dice que Nubank, que es como la mayor fintech brasileña con 40 millones de clientes, va a valer 80.000 millones de dólares. Eso deja descolocado al precio de los bancos. Porque adentro de cada Bradesco o Itaú hay una fintech. La de Itaú tiene 15 millones de clientes, es la mitad de lo que es Nubank, y bueno, entonces no tiene sentido lo que vale Itaú. Pero bueno, hoy hay fondos para comprar los Nubanks y no hay fondos para comprar los viejos bancos. Son modas. Pero yo sugeriría una cartera diversificada, ¿no? ¿Ves el escenario de un Rodrigazo a nivel mundial? No veo yo este concepto de estanflación. Primero que no hay estancamiento, hay crecimiento. Y lo de deflación tiene claramente un componente transitorio y un componente de base de comparación. Cuando uno mira los últimos 3 meses anualizados en Estados Unidos, ya la inflación es otra. Entonces no veo. Sí veo un escenario de monedas desarrolladas, que no me quiero extender porque hemos dado 1000 charlas de esto, de monedas desarrolladas devaluándose. Como no hay monedas fijas y todas las monedas flotan y todas las grandes potencias tienen el mismo problema, no podés ver que se devalúan porque no tenés que ver contra qué se devalúan. Bueno, uno puede decir, sí, el Bitcoin es un reflejo de la devaluación de las monedas. Ok, te lo tomo. El precio de los commodities es un reflejo de la devaluación de las monedas. Bueno, se están devaluando las monedas centrales. ¿Recomendás quedarse en commodities y tomar crédito en pesos? ¿Y hasta qué tasa? En principio sí, pero hay que ver qué commodities. Seguramente es alguien que pregunta si se queda en soja, trigo. No soy experto en commodities agrícolas, que son para mí de los más difíciles que hay. Con lo cual hay que ver ahí cuál es el view de los expertos en relación a ese commodity, ¿no? Para ver el diferencial de tasa y armar un par de escenarios. ¿Podrían intervenir el INDEC? Yo creo que no, pero es interesante ver cómo mide el INDEC los precios después de estos 1.400 productos congelados, ¿no? Pero me parece que con las autoridades que tienen hoy el INDEC no veo ese riesgo. Lo que sí, por ahí estas cosas, ¿no? Donde por ahí, bueno, la inflación del INDEC va a dar más baja,
por más que vos no consigas ese producto en tu súper. Y ahí hay un gran problema, ¿no? ¿El cuello de botella en la generación de energía podría ser mayor o lo ves como algo meramente transitorio que no afectará el ritmo de crecimiento global? Yo lo veo como algo transitorio, que desnuda un problema estructural. No podemos tener toda energía eólica. Entonces, desnuda la falta de inversión en energías tradicionales. Y ahí me parece que es donde hay que apostar. ¿Bonos en dólares o dólar link? Yo voy más a bonos en dólares y dólar link, por ahí lo armo con ROFEX. Y a diferencia de lo que está más de moda, que es ROFEX marzo-abril, a mí me gusta más diciembre-enero, donde tengo menos tasa en contra y si algo va a pasar más cerca que lejos. ¿Hasta cuándo permanecerá en baja el mercado inmobiliario argentino? Y bueno, hasta que salgamos de esta hecatombe macroeconómica. No veo digamos ahí el driver, ¿no? Para un cambio en las preguntas, en esa dinámica, ¿no? ¿Qué opinás del TO23 rindiendo un 55? Bueno, creo que ya lo dije, prefiero un bono en dólares, hard dollar, que ahora empiezan a ir los cupones para arriba y me parece más interesante. Bueno, acá se repiten algunas preguntas. Bueno, creo que en términos generales hemos respondido la gran mayoría de las preguntas. Nos hemos extendido un poquito en la horita que teníamos pensada. Le agradezco de nuevo a los amigos de Coin, le agradezco a todos ustedes por la presencia. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo mes. Les mando un abrazo grande y buena jornada.